Vale, ya estoy grabando. Uy, espérate. Ah, ahora ya estoy grabando. Vale, hoy vamos a reaccionar. ¿A qué era? Vale, a cronología de EVE Online, si no me equivoco, ¿no, Rija? Los vídeos, bueno, pues son de Summer. Soy nuevo haciendo reacciones y demás, así que si cualquier problema y demás, pues me avisa sin problema. Y si por lo que sea, pues no quiere que esté todo en Twitch o en YouTube, pues me avisa y ya está. Así que. Y Rija saludando con la manita. Pues nada, vamos a empezar ya. Creo que está todo bien de audio y demás. Voy a asegurarme que está. Así un vistazo rápido. Pensaba que lo había mirado, pero no. Mira, no. No estaba puesto lo del audio. Vale, ya está, ya lo he puesto bien. Con una jugada maestra, destruyó por completo un imperio y cambió la historia y el Sé poco rumbo de EVE de EVE Online, ¿eh? Online para Algún vídeo siempre. random que me haya salido. Pero de él ninguno. Te hemos puesto. Si veo que se empieza a empeorar la calidad, paro la descarga. Tengo el Dark Tide descargándose. Hablar de EVE Online es hablar del juego de rol multijugador más complejo e intrincado que ha existido jamás. El escenario es el Sí, de tengo una entendido que es galaxia, jodido. entre comillas, con sus distintos planetas y sistemas solares, en donde los jugadores compiten por No voy a hacerse con saber el nada, no sé control. ya. Es decir, Como lo está explicando. básicamente es un simulador de guerra espacial. Pero si estás pensando en algo tipo World of Warcraft en el espacio, ya te puedes ir olvidando, porque es infinitamente más vasto y complejo. Lo que pasa en EVE Online solo se puede entender si has jugado EVE Online durante mucho tiempo. Puedes estar semanas jugando y todavía no enterarte bien de cómo funciona más allá de lo básico. Y los jugadores son tan obsesivos, se meten tantísimo en el juego, que prácticamente existe todo un sistema financiero dentro del propio juego, que ha llegado a ser tan importante como el control militar, si no es que más. Las batallas. Vale, yo esto lo conozco. Bueno, yo soy de esos que han entrado, han jugado, yo qué sé, un día y se lo han desinstalado. Porque se empieza a enrevesar mucho o lo que sea y he dicho, "Ya, paso". Y me salí. Pero esto a lo mejor lo jugué hace 12 o 15 años. O algo por el estilo. Entonces, lo que sé es nulo, es muy superficial. Lo traté como si fuese un MMO cualquiera. En este juego pueden llegar a costar en pérdidas el equivalente a miles de dólares, a veces incluso cientos de miles Se de escucha bien, ¿no? dólares. El El vídeo. metajuego, lo que ocurre detrás del teclado, la estrategia militar y el espionaje están A tan la a la mierda. orden del día como en la vida real lo están entre las potencias mundiales. Los directores del juego tienen contratados a economistas y se habla incluso de una red de espionaje masiva que trata tanto de mantener el orden como de incentivar el caos según la situación. Y es que Claro, muy para por el que contrario se de otros juegos del le mismo llame la estilo, atención. en donde los directores tratan de impedir que los jugadores se pasen de la raya y con más o menos libertad les ponen unos raíles o tratan de mantener una historia que han escrito para ellos, en EVE Online es todo lo contrario. La historia la escriben los jugadores. Las guerras, las alianzas, las traiciones, todo corre totalmente a cargo de los jugadores. El espionaje está permitido y el único límite para ver hasta dónde puedes llegar con tus estrategias está en tu imaginación. Incluso Y no las cometer ilegalidades, expansiones del imagino. juego son votadas por un consejo en el que participan los jugadores más relevantes. Porque créeme que algunos jugadores han llegado a crear imperios. Por supuesto, y antes de empezar, recordemos algo que ya he dicho al principio. Para entender a la perfección lo que ocurre en EVE Online, tienes que estar muy metido en EVE Online. Así que esta historia la voy a contar, digamos, para todos los públicos. De modo que si me salto algún detalle o hay algo que no es totalmente exacto, desde ya perdóneseme. He hecho lo mejor que he podido Se le para perdona. Se le adaptar perdona. esta historia de modo que cualquiera pueda entenderla sin haber tenido que jugar. Dicho esto, metámonos en vereda. Realmente en EVE Online tienes libertad absoluta. Puedes ir con tu propia nave y hacer lo que buenamente puedas, pero seguramente sobrevivas un minuto. Existen varias Si no facciones nos y baja el vídeo grandes exactamente. alianzas en EVE Online.
A lo largo de la historia aparecerían Pandemic Legion, que es una de las más antiguas y poderosas. ¿Y esta música? Están también los peligrosísimos rusos, que A la van mierda. bastante a su bola y rara vez tienen un mando único. Sí, me imagino. Highbond Muy ISK, ruso. que era literalmente un casino creado por los jugadores. El Imperio, que es una de las facciones más populares y que dará muchísimo Hombre, que hablar. no Y va a ser mi favorita popular personal, esto. Alianza de prueba, por favor, ignorar. La poderosa facción de Reddit. Y sí, me conquistó solo por el nombre. Espérate. Hubo un tío que hizo alianza de prueba, por favor, ignorar, porque lo estaría testeando, como yo haría rollo vídeo de prueba. Y la gente se empezó a unir o algo así a esta mierda. No hace falta Me ha traernos encantado. a una época Me metería anterior ahí a solo por varias eso. de ellas. Durante todo el lustro que va desde el año 2004 al Posiblemente 2009, sí. hubo una facción que estaba por encima de todas. Hablamos de Band of Brothers. Los chinos, ¿no? Por aquel entonces ya había rusos por ahí, y en 2007 se fundaría Pandemic Legion. Yo he visto esto y he dicho ya chinos. Pero el Pero- dominio era principalmente de Band of Brothers. Hay que entender que cuando hablamos de facciones no nos estamos refiriendo a algo así como las guilds del WoW. Estas facciones masivas de EVE Online tardaban literalmente años en asentarse. Se forman y desaparecen de modo similar a como ocurriría en la vida real, y tienen que ser bastante disciplinados si quieren llegar lejos y formar una armada. Las naves más poderosas de estas armadas pueden costar el equivalente a miles de euros. Y no es que se paguen con dinero de verdad. De hecho, la conversión de ISK, la moneda del juego, a dinero real está totalmente prohibido. Aunque luego hay gente que se pasa esto por el forro y se lía bastante. No obstante, Puede ser, EVE sí, me Online imagino. es un juego de pago. Tienes que pagar una mensualidad para poder jugar. Y hay otras características ¿Cómo, que también cómo? de pago por el forro y se lía bastante. No obstante, EVE Online es un juego de pago. Tienes que pagar una mensualidad para ¿Es de poder mensualidad? jugar. ¿Pero si yo lo he jugado? ¿O tiene una mensualidad que te da acceso a cosas? Ah, antes era juego de mensualidad. Y esto, pero espérate, ¿de cuándo es este vídeo? Hace 5 años lo era. Pero si yo lo jugué con 15 años perfectamente. Y eso es hace 11. Y yo lo jugué. ¿O eso era en el inicio? ¿Se está refiriendo al inicio? Hostia, tiene que tener como mínimo más de 10 años o así que es... Estamos retomando como en 2011, incluso más atrás. Vale. Vale, es que yo, a ver, yo lo jugaría con 14, 15 años porque era gratis. Pero yo esos juegos los probaba porque eran gratis. Si no, no los tocaba. Porque no me los podía comprar. No me lo podía permitir. Igual que no jugaba al WoW porque no podía pagar la mensualidad, pues... Y probé este. Pero vale, ya me ha quedado claro, vale. Al inicio, muy inicio, vale. Y hay otras características que también implican un pago. De modo que algunas personas han calculado en concepto de tiempo y otros factores cuánto cuesta aproximadamente fabricar algunas naves y otras cosas en EVE Online. Recordemos que es gente muy seria y muy flipada la que se mete en esto. Las mayores naves Ya. tardan en construirse al menos 8 semanas y llegan a costar $7.000. A la mierda. De modo que al principio los directores del juego ni siquiera pensaban que los jugadores fueran a conseguirlas. Bien, pues Band of Brothers llegó a tener varias. Si lo metes en un juego lo van a Las conseguir. alianzas de otras facciones Eso se está habían clarísimo. unido contra ellos en varias ocasiones, y Band of Brothers nunca había perdido una guerra. En EVE Online son frecuentes los discursos grandilocuentes de los líderes de unas facciones y otras para reclutar aliados, motivar a las tropas o desmotivar al enemigo. En ocasiones, las alianzas rivales hicieron Pero gala que- y conteos los de lo que estás aquí. llevarían a la batalla contra Band of Brothers para amedrentarlos. En cuanto a qué llevaría Band of Brothers para vencer esas batallas, Sir Mole, el líder de la facción, solo contestaba 2 palabras: nuestras pelotas. Y lo peor A la es que mierda. ganaban, siempre ganaban. Los mejores pilotos de toda la galaxia hacían cola para unirse a su facción. En la vida real, Sir Mole era un hombre sueco de 40 años llamado Par Molen que trabajaba en una empresa de calefacciones y aires acondicionados. En EVE Online gobernaba un imperio
y era el tirano más temido y poderoso de aquella época. Además, Mira, qué empezaron a contraste, correr rumores acerca de Band of Brothers. Los rumores, ya te aviso, están totalmente a la orden del día en EVE Online. A menudo es terriblemente difícil saber qué es lo que ocurre en realidad debido a las malas lenguas, las intrigas, los espionajes y demás. Es como Juego de Tronos, pero en el espacio. Me está recordando de Se decía Stellaris. que Band of Brothers, entre sus filas, tenían a expertos piratas e informáticos que encontraban fallos en el juego y se aprovechaban de ello. No de forma Programador, el niño ilegal, es el emperador pero universo, sí sí. que estaban explotando a su favor los defectos y demás cosas que todavía estaban por nerfear y corregir y que se les habían escapado a los directores. De modo que, se cuenta, los directores les sobornaban a veces con naves de élite y demás mejoras a cambio de que no se pasaran de la raya, pudiendo hacerlo de forma legítima. Es decir, no tenían excusa para banearlos, y aunque lo hicieran, Band of Brothers era tan grande que desmantelarla a golpe de baneo en ese momento era inviable. Se trataba de miles de jugadores pagando su cuota mensual, por no hablar del juego que daban al universo de EVE Claro, Online. No si podían lo quitárselos quitas. de encima. Siguiendo con las malas lenguas, era de común conocimiento que algunos directores del juego habían acabado introduciéndose entre las filas de Band of Brothers. Al principio con A la intención mierda. de espiarles para vigilar que no hicieran nada más allá de los límites, los escasísimos límites, como por ejemplo hacer conversiones de ISK a dólares. Pero poco a poco, quizás porque se fueron corrompiendo o quizás casi sin darse cuenta, porque así es el ser humano, empezaron a beneficiar a Band of Brothers, pues aunque fuera a modo de infiltrados, pertenecían a esa facción. Hacían su juego ahí, concediéndoles más y más ventajas. En cierta ocasión, Sir Mole hizo unas declaraciones al New York Times en las que dijo: "Nuestro objetivo es controlar todo EVE Online. Controlar a su gente, controlar las alianzas, ya sea Joder, por este tío es medios un puto económicos dictador. o de lucha o políticos". Y es que Band of Brothers se había vuelto entre unas cosas y otras totalmente invencible. Este Hasta tío el si se mete punto en incluso política, de tener vamos. a algunos ¿Tras directores el señor del juego bigote? cogidos por los huevos. Así, para el año 2008, acabó estallando el equivalente Sí, a la sí. Segunda Guerra Mundial en EVE Online, en donde las mayores facciones se coordinaron para presentar batalla a Band of Brothers y su corrupta tiranía. Nunca había habido un conflicto de esta magnitud, al que llamaron la Segunda Gran Guerra. Al igual que en el ¿Cuál es mundo la primera? real, ya había habido una primera gran guerra Ah, en vale, 2007 contra Band of Brothers, pero finalmente no consiguieron destruirles. En esta Segunda Guerra Mundial se enfrentaban principalmente Pandemic Legion, la Alianza Roja y otras grandes facciones contra Band of Brothers. Y Band of Brothers llevaba las de ganar. Si Era aún entran los rusos, imposible derrotarlos. si entran hasta los Esto rusos nos que les lleva la a suda la todo, historia es de seria la uno de cosa. los personajes más polémicos de la historia de EVE Online, Argoth Agamar. Las malas Oye, que lenguas sí. dicen Espera, incluso perdón por pararlo. Si en un juego rollo como este tienes esa libertad para jugar y que sean los jugadores quienes hacen la historia y luego la empresa te saca cómics o lo que sea donde sale tu personaje, eso tiene que ser de satisfactorio. Dios que se mío. trataba de uno de los directores del juego infiltrados, un miembro de la Mano Negra, para entendernos. Esta gente no tiene ningún nombre conocido e incluso se duda de si realmente existen o no, pero el lore sugiere que sí. En cualquier caso, lo que se sabe seguro es que era un espía. Un jugador con varias Pero los cuentas hace la que había comunidad. conseguido Bueno, ganarse la igualmente confianza de una tiene buena facción calidad el que sale durante ahí. años hasta alcanzar los puestos más altos. Lo que sabemos de él con certeza es que Argoth Agamar era un jugador que se lo estuvo currando durante muchísimo tiempo para poder convertirse en un alto mando de Band of Brothers. Tan alto como se puede llegar a ser. Digamos que por encima de él solamente estaría el líder de la facción en persona. El caso es que Argoth estaba hasta las narices de Band of Brothers. Para entonces, dentro de la organización solo había corruptelas, luchas internas y demás peleas por el poder. Así que empezó a investigar qué más De había cualquier por ahí, gobierno. concretamente en las facciones rivales. Se hizo una identidad nueva llamada Arachne y se topó con una de las tantas facciones rivales, una llamada Gunsworn. Apenas haría un par de años que había nacido, pero parecía muy prometedora.
estaban sorprendentemente bien organizados y se lo tomaban muy en serio. Se encontró entonces con un tal Tamir Lenk, un carismático miembro de Gunsworth que tenía la misión de reclutador. Es decir, él decidía quién podía entrar o no en la facción poniendo a prueba a los candidatos. ¿Cómo los ponía a prueba? Pues estafándolos. Para ingresar tienes que hacerme un ingreso, necesitas X requisitos, tienes que conseguirme no sé qué, y así comprobaba quiénes eran buenos jugadores que sabían cómo funcionaban las cosas y quiénes eran novatos arrogantes que se dejaban estafar. Así iba el tema. En su nueva identidad, Argoth Agamar, o Arachne, como se hacía llamar, luego no si era no más que devuelve un minero novato, si al no devuelve la fondo de la estafa es cadena un poco... alimenticia. Así que cuando se encontró con Tamir, el reclutador, este procedió por supuesto a timarle. Y enseguida se dio cuenta de que de novato no tenía nada. No averiguó su verdadera identidad, pero estaba claro que estaba enfrente de un auténtico pro. De modo que lo invitó inmediatamente a unirse a su facción. Era muy sospechoso que un novato fuese tan bueno, así que de todas formas lo investigaron y averiguaron que anteriormente había pertenecido a otras facciones rivales, por lo que ya se estaba planeando echarlo inmediatamente tal y como había entrado. Pero entonces Arachne reveló sus intenciones. Les dijo que su cuenta original era la de Argoth Agamar, un alto cargo de Band of Brothers, que estaba harto de sus intrigas y sus luchas internas, que había visto lo prometedor y lo bien montado que lo tenían todo en esta pequeña facción rival y que estaba dispuesto a cambiar de bando. Al reclutador le empezaron a sudar las pelotas. Tenéis que entender los niveles de tensión y de paranoia que tenía esta gente, más si estaban en mitad de una guerra. Le estaban presionando para que expulsara a un nuevo recluta con un mal historial y resultaba que lo que había reclutado en realidad era uno de los jefes de Band of Brothers. Era como si fueras un reclutador de uno de los tantos batallones que van a combatir contra los nazis, perdón por el símil, no estoy llamando nazi a nadie, y resulta que el recluta novato que tienes delante tuya es el mismísimo Himmler que quiere cambiar de bando. Hubo unos momentos de pánico interno en Gunsworth. El reclutador lo consultó con sus jefes y sus jefes con otros jefes. Recordemos que eran jugadores corrientes y molientes organizándose hasta este nivel, ¿eh? Y finalmente se dijo lo que se tenía que decir. Lo consultaré con Mittens. Por aquel entonces sucedía que el jefe de espías de Gunsworth estaba buscando cómo infiltrarse entre las filas enemigas. Este jefe de espías, al que se referían como Mittens, se llamaba en realidad Mittani. El Mittani, para ser exactos. Y, spoiler alert, este jugador llegaría a convertirse en poco tiempo literalmente en emperador. A la mierda. Pero paciencia, solo estamos en sus inicios. El encuentro entre Argoth Agamar y el Mittani fue un punto de inflexión. Yo estoy poniendo ya símiles en la vida real. Seguramente el momento más importante de toda su historia por lo que iba a suponer en el futuro. El Mittani, por supuesto, estaba encantado con este regalito. Argoth y él hicieron buenas migas, hablaron de cosas e hicieron cosas. En un primer momento, Argoth, como buen agente doble, les ofreció información interna sobre Band of Brothers para darles ventaja en la guerra y convertirse, quién sabe, en los protagonistas de su propia alianza. Pero el Mittani mesó su aguda barba, arqueó una ceja, esgrimió media sonrisa y le dijo: no te preocupes, haz lo que yo te diga. Sin andarse con remilgos, usaron el acceso y los privilegios que Argoth tenía en Band of Brothers para desmantelarla casi por completo desde dentro. Todo lo que estaba a su cargo, que era muchísimo, quedó vacío, desprotegido y listo y en bandeja para que Gunsworth lo cogiese. Y de un momento a otro, la invencible Band of Brothers desapareció y todas sus bases, sus sistemas solares, sus recursos, su flota y su fortuna pasó a manos de Gunsworth. A ver. Cuando los miembros de Band of Brothers... Espérate. Entonces, el tío este... Pero ¿cómo? Vale, voy a dejarlo y ahora se enteraron de lo ocurrido y corrieron a sus teclados. Todo lo que encontraron donde antes había estado su imperio era destrucción. Destrucción y un regalo de despedida. Unas balizas que habían ido dejando en cada lugar que antes les había pertenecido. Al acercarse a ellas, se reproducía un mensaje que decía: el Mittani os manda recuerdos.
Con su gigantesca La facción mierda. pulverizada de la noche a la mañana y sin poder hacer nada para recuperarla, los jefes de Band of Brothers tratarían sin duda de formar de nuevo su coalición y, amparados por su nombre, tomar venganza. Pero el Mitanni ya se les había adelantado, y lo primero que hizo nada más hacerse con el control de todo su territorio fue registrar el nombre Band of Brothers para que nadie pudiera reclamarlo de nuevo. Así, con una jugada maestra y sin tener que gastar recursos ni llevar sus naves a la guerra, el Mitanni hizo lo que nadie había hecho nunca antes. Destruyó por completo un imperio, acabó la Gran Guerra y cambió la historia y el rumbo de EVE Online para siempre. En cuanto a Argot Agamar, por supuesto tuvo que desaparecer. Estaba claro que ahora su cabeza tenía precio. Para que te hagas una idea, este hecho trataron de llevarlo a los tribunales. A los tribunales en la vida real, con acusaciones de hackeo y todo lo que se les ocurriera. Pero no lo consiguieron. Y Es aún que así, tampoco, Argot no tuvo que sé, quitarse tampoco de hay nada medio. judicial aquí. Nunca más se supo de él. Mientras tanto, el Mitanni ascendió rápidamente hasta convertirse en el líder de su facción. Y no pasaría mucho tiempo hasta que consiguiera convertirse literalmente en el emperador Mitanni. Pues las hazañas, troleos y estrategias de este tipo, que en realidad no era más que un jugador corriente como todos los demás, le harían ganarse un nombre cada vez mayor en el futuro. Solamente de esta hazaña se han escrito incluso cómics, cuyas viñetas has estado viendo a lo largo de esta narración. Si tuviéramos que poner en un gráfico el porcentaje de epicidad, de what the fuck, de anécdotas que este jugador protagonizaría en este universo, tendríamos que esto es lo que te he contado hoy. Y esto es lo que queda por contar. Así que si te ha gustado y quieres más, ya mismo estás compartiendo esta narración por todo el universo conocido. Ahí lo hemos Meterse a visto de desenmarañar las Sommer. historias de EVE Online es mucho lo más hace con todo el complicado chat, que pero bueno. cualquier otra narración. Si veo que hay suficiente interés, te contaré más otro día de estos. Por hoy eso es todo y hasta... Vale, pues yo lo hemos visto ya de Sommer. A ver, sí, está muy entretenido. Sí, está entretenido. A ver, pero lo que no me ha quedado claro es cómo coño se hicieron con todo lo que era de los tipos estos. De la noche a la mañana. ¿Qué es? ¿Que se puede transferir la propiedad o algo y, y les empezó a pasar la propiedad así de golpe? ¿O qué? Porque no hay como soldados automáticos ni nada, tío, son todos jugadores. Entonces, significa que los jugadores tenían que estar. Lo único que no acabo de pillar es eso, de cómo narices de un día para otro pasaron toda la propiedad a ellos. Diría que algo al tener permisos de admin es como que pasó sus construcciones y territorios a Sword. Uf. Ah, sí hay soldados. Ah, yo pensaba que todo 100% eran jugadores. No que hay soldados que son NPCs. Pensaba que todo estaba hecho por jugadores y demás. Sí, hay zonas NPC, vale. Pero estilo, cuando tú diriges un clan de estos, hay zonas en las que lo desarrollas y aparecen NPCs y demás, ¿no? O algo así. Entonces, simplemente al pasar la propiedad o demás, además las armas automáticas y todo eso, vale, eso también es verdad. Vale, vale. Vale, entonces posiblemente él con sus permisos de administrador lo haya... Hostia, pero es una cagada que estuviese eso. Es decir, es como si yo ahora, por ejemplo, en mi server de Discord, por ejemplo, ahora de repente tú pudieses escoger y decir, nah, ahora se lo paso, se lo doy a otro. Y tú te jodes. Diría que es la cosa del territorio y contratar una protección, puede ser. Puede ser, puede ser. Pero tiene que haber alguna forma para que el tipo este hubiese podido hacer ese intercambio de repente tan de golpe. Hostia, pero... Sí, sí, me gustó, me gustó. Está muy bien, está muy bien. En el próximo explican con más detalle. Vale, pues mira, vamos a ver el próximo, ¿vale? Así que bueno, de momento para esta reacción lo vamos a cortar aquí, ¿vale? Y en otro vídeo pues subimos la siguiente parte. Así que por lo pronto,
Júntalas. Sí, no, no, pero vamos a hacerlo en 2 partes, rija. No, pero lo puedo subir por 2 partes diferentes y ya está. Para no tener tantos cortes. Bueno, venga, va. Va, pues mira, a que le agradezcan a ella también. Le hacer 2 partes. Lo que es para no tener. No, claro, era para no tener vídeos tampoco tan largos, tan largos. Pero venga, va, vamos a hacerlo, vamos a hacer las dos juntitas. Depende de este, ya veré si los siguientes los hago por separados o no. Lo haremos seguramente, depende de la duración, de lo que duren juntos. Así que nada, pues vamos entonces con la segunda parte, ¿vale? De otra vez, obviamente, canal de Sommer y demás. A ver, no tener vídeos tan largos, subes tus directos. Hombre, a ver, una cosa es subir el directo y otra cosa, pero lo subo, hay partes que recorto de vez en cuando y demás y tal, y no sé qué, pero subo vídeos de 2 horas, 3 horas, eso sí es cierto. Pero porque es el directo seguido y tal. Pero la reacción, como son capítulos más fijos, pues se puede subir por partes. Es igual que lo de Epic. Bueno, lo de Epic está subido sí que es cierto por directo. Déjame, en mi canal. Vale, vamos a hacer la reacción de la parte 2, va. Que se nos alarga mucho. Les ha tocado la venganza de KFC. No sé qué pinta aquí KFC. Imagino que es un clan que se llama KFC. KFC son siglas. ¿Qué personajes hemos escuchado que sus siglas hagan KFC? Pues estos no, porque eran brothers o algo así. Entonces aquí no entran. Seguro que nos han dicho el nombre y yo ya se me ha olvidado. Pero bueno, vamos a hacer ya la reacción. Vamos a verlo ya. A la madre se puso firme diciéndome eso. Qué atractivo. Claro, no. Puse dominante. Venga, vamos a verlo. Ay. Para entender bien esta historia, te recomiendo echarle un vistazo a la narración anterior sobre el tema. Y ahora continuemos donde lo habíamos dejado. Cuando todos los oficiales de Band of Brothers que podrían haber hecho algo al respecto... Ah, mira, aquí sale la fecha. Puesto que... Espérate, ¿en el anterior vídeo salían las fechas? Es que aquí sale 2008-2009. En el anterior salían. Vamos a hacer así rápido. Así, con una... No salían, ¿verdad? ¿O sí? No salía. A lo mejor en algún momento sí salía. Pero bueno. Simplemente por asegurarme. Narración anterior sobre el tema. Ya no adelanto. Y ahora continuemos donde lo habíamos dejado. Cuando todos los oficiales de Band of Brothers que podrían haber hecho algo al respecto estaban dormidos, puesto que la mayoría de ellos eran europeos, el Mittani, el jefe de espías de Gunsworm, apretó el gatillo y todo el territorio de Band of Brothers desapareció de un plumazo. Sí, el pum este, en cuanto así, esto pam. ocurrió, Vale, aquí yo tenía, 2008-2009 yo tenía, pues 9-10 años. Miembros de Band of Brothers se conectaron al juego inmediatamente, solo para ser identificados como hostiles por sus propias estaciones espaciales y atacados por sus propias defensas automatizadas. Siendo que si te mueres aquí te mueres definitivamente. Entró en pánico. Buenas, Karma. Ahora te reacciona ahora. Poseía permanentemente de los derechos del nombre de Band of Brothers. Las primeras 24 horas fueron un caos total. Todas las pequeñas facciones vasallas, o mascotas, como se las conoce vulgarmente, que habían dependido de la protección de Band of Brothers, agarraron sus recursos en pánico y huyeron a toda prisa. Mientras que todos los que habían vivido acosados por Band of Brothers saltaron enseguida para causar todo el caos posible. Mira la reacción con nosotros y las palabras que salieron de la radio de internet de EVE Online fueron: "No confíes en nadie", ya que cualquiera podía volverse en contra de ti de repente aprovechando el caos. Grupos de naves de la llamada Coalición del Norte, compuesta por Gunsworm y Pandemic Legion, entre otros muchos, volaron a través de los territorios. Espérate. A ver, nota, esto era así porque aquel entonces las alianzas cambiaron rápidamente en EVE Online. No confundir con las coaliciones del norte o con la coalición del norte DOT. Fueron cosas distintas, vale. Territorios de los antiguos esclavos de Band of Brothers gritando: "Band of Brothers prometió que estarías a salvo, pero ahora puedes ver sus mentiras. Abandona a tus antiguos amos". Pandemic Legion fue más rápida e inteligente que nadie, y mandó su flota inmediatamente a Delve, la capital de... ¡Ay! Muchas gracias. Espérate, voy a pararlo. Muchísimas gracias, Carlos, por renovar la suscripción. Ni me acordaba cuando
de cuándo se acababa. Pero muchísimas gracias, tío, de verdad. Muchísimas gracias. Una de Delve, Ay, conocida como El Álamo, apenas unas horas después de que un portavoz de Band tengo of que hacer Brothers iconitos, hubiese anunciado en la especiales. radio que El Solo Álamo tengo que hacer, era el está pendiente, está bastión pendiente. inexpugnable de su alianza. La flota de Gunsworm, por su parte, avanzaba mientras sus pilotos gritaban Ay, coño, ¿por qué me una asusta referencia a los esto? orcos de Warhammer, en un Sí, sí. movimiento de conquista que ellos llamaron, literalmente, tren de violación sin frenos, ¿Qué y se hicieron coño? con casi todo el territorio Es que me que salió un Band of anuncio. Brothers había perdido. Pero Band of Brothers tomó un final burocrático. A través de algún vacío legal que nunca he descubierto por completo, reclamó de nuevo el control de la mayoría del territorio que había perdido, aun si este ya había sido muy saqueado. Pudo reclamar Rápidamente, parte. todos sus vasallos y esclavos se unieron a sus filas y se creó una nueva facción, Kenzoku. No tuvieron más remedio que elegir un nombre nuevo, ya que el nombre Me he inventado el logo de Konzoku cambiando el color de Band of Brothers. Sí existía un logo oficial de Konzoku, pero no lo he encontrado. de Ok, Band ok. of Brothers lo Vale, había vale. registrado el Mitanni tras el golpe de estado para que nunca más pudieran utilizarlo. Kenzoku es una palabra japonesa que aproximadamente significa familia o tribu, el equivalente a una banda de hermanos, Band of Brothers. Así que podemos decir que esta era la resurrección más otaku de Band of Brothers. Ahora era peor que nunca, porque no solo era un imperio maligno, Era un sino imperio un otaku. imperio maligno animu. Cuando Band of Brothers resucitó bajo el nombre de Kenzoku, todas las facciones de la coalición del norte y demás pequeñas facciones que habían aprovechado el caos para quedarse Volvió con un más trozo otaku del que pastel, nunca. salieron corriendo a esconderse para salvar la vida. Gunsworm y Pandemic Legion no lo hicieron. La respuesta de Kenzoku fue que todavía estaban aquí, que todavía tenían control y todavía tenían casi toda su vasta riqueza, que era más que suficiente para aplastarlos a todos. Se excusaron con que últimamente se habían mostrado indolentes y aburridos, que habían tenido algunas fricciones internas en el liderazgo y quejas de sus vasallos y esclavos insatisfechos. Pero ahora, el ataque injusto y cobarde que habían recibido, junto con el robo de su nombre, los había unido de nuevo más fuertes y más animu que nunca. Juraron que en cuestión de unos días reducirían a cenizas a Gunsworm y compañía de una vez por todas. Además, dado que el Mitanni había prometido publicar extractos de los chats secretos de los líderes de Band of Brothers que había obtenido durante el golpe de estado, Kenzoku decidió hacer público su historial de conversaciones secretas, para que no pudieran ser citados fuera de contexto. Acto seguido, el Mitanni les agradeció que lo hicieran, porque en realidad había mentido acerca de poseer esa información. Era un farol que él tuviese nada, y ahora lo Cuando llaman aquí, golpean la puerta como si me fuese a entrar aquí el SWAT. Pero bueno, perdón, seguimos. tenía todo el mundo. Además, Gunsworm empezó a burlarse diciendo: ¡Dios mío! ¡Hemos matado a Kenny! ¡Hijos de puta! Kenny era una forma de burlarse del nuevo nombre que había elegido Band of Brothers, Kenzoku. Y Bien otras pensado, bien muchas pensado. veces lo llamaban KFC. También se observó de Ah, diversas maneras que, en realidad, el anime no eran más que dibujos animados. Una afirmación que había sido demasiado para Kenzoku. Y ante semejante la ofensa venganza. a sus ideales, la guerra estalló de nuevo. Gunsworm declaró que no solo no iban a dar marcha atrás, sino que iban a reclamar la 2009, Tierra 2010. Santa de Delve de una vez por todas. Coño, es que tengo que pararlo porque es que si leo esto al mismo tiempo que narra, me pierdo lo que dicen. Pandemic Legion había saqueado y ocupado una luna de Delve, el Álamo, pero ahora Kenzoku había recuperado la propiedad de su territorio. Aquí se le ha colado una ñ. Sin reservas, abandonaron sus territorios y se lanzaron a la cruzada sin mirar atrás. La nueva casa de Gunsworm muchas gracias las estaría abejitas. en Delve, la capital de Kenzoku. Punto. También tiraron sin piedad de guerra psicológica, citando frases del historial del chat secreto de Band of Brothers, que ahora era público, en las que se podía ver cómo varios miembros del liderazgo de Band of Brothers, ahora Kenzoku, habían hablado con desprecio sobre sus esclavos. Kenzoku, a su vez, insistía:
¿cómo diablos planeáis sobrevivir contra no solo la fuerza aplastante que podemos poner en práctica, sino contra todos los que alguna vez os han guardado rencor y que ahora están de mi parte? La respuesta oficial que Gunsworth publicó A fue ver. ¿Lol, what? Por su parte, el líder de Against All Espérate. Authorities... ¿Por qué me está pareciendo que Kenzoku se lo toma súper serio? Como estilo, oye, es una trama de verdad, seria. Que a mí me gusta eso, a mí me gusta mucho. Pero los otros van un poco a lo... me da igual toda la vida. A tomar por culo. Con esa respuesta me la ha dejado así, claro. También llamada AAA, una poderosa facción rusa por aquel entonces, en ocasiones aliada de la vieja Band of Brothers, se divirtió señalando otro de los fragmentos del chat secreto Sí, de la Band verdad es of que sí. Brothers, en el que su líder decía a uno de sus comandantes durante el golpe Sí, de estado: no me sí, importa cómo lo hagas, tan solo trae a AAA aquí para ayudarnos. Me pondré a cantar el himno nacional de Rusia si hace falta. El líder de AAA declaró que, con efecto inmediato, toda la asistencia de AAA a Kenzoku cesaría hasta que esto se hiciera realidad. Varios miembros de Kenzoku empezaron a publicar links con el himno ruso, pero no fue suficiente. Hasta que el líder de Kenzoku no cantase el himno ruso personalmente, los rusos no por moverían haberlo un dicho. dedo para Ala, por ayudarle. gilipollas. Mientras tanto, Gunsworth literalmente dejó de defender su espacio cuando su líder de aquel entonces, Darius Johnson, declaró que se mudarían a Delve. Lo En esta dijo época no en había serio. cosecha inmensa de popularidad en Mitani. Ah, vale. Pero esta imagen, ¿qué coño es? Este es él. ¿Qué estoy viendo? Estás viendo un resumen de la historia de EVE Online. Entonces, bueno, la cronología de EVE Online, Karma. Con eso. Entonces, estamos viendo la caída de ha caído como una especie de imperio o algo así, que es súper serio. Y básicamente se lo han quitado unas abejitas, por así decirlo. Tienes que verte la primera parte para entender más el contexto de aquí. Sí, sí, estilo, todo esto lo han hecho jugadores y demás. Esto no lo ha hecho para nada la empresa de EVE Online. Exacto, los jugadores han creado las alianzas han ido creyendo, bueno, clanes o como se diga, no me acuerdo ahora. Esos clanes han seguido creciendo y creciendo y creciendo, han abarcado tanto territorio que se han convertido en imperios. Obviamente tiene a un líder, porque es el que crea la alianza, tiene a gente por debajo de él y demás. Lo que te podrías esperar de un imperio y cosas así. Y diferentes facciones. Y básicamente uno de los altos mandos de ahí hizo alguna cosa que no tengo muy claro aún cómo es dentro del juego, pero que le pasó toda la propiedad a un clan muy bien organizado, pero pequeñito. Exacto, y corrupción. Corrupción a tope. Lo que pasaría en cualquier país. Y con eso se hicieron las abejitas estas con todo el poder. Y ya me di cuenta de lo que hizo. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y escuchamos atentamente. Y ahora seguimos con esto. Disolvió la alianza de Van. ¿Eso lo puede hacer alguien que no sea el líder? ¡A la mierda! Es como si ahora coge karma y me borra el servidor. De repente, o me borra el canal. ¿Se puede hacer eso? Hostia, hay que tenerle mucha confianza a alguien para darle ese poder. Hostia. Así que Gonzo se organizó para cuando se disolviera empezar a conquistar todo. Claro, claro. Dice Karma, sí. Se lo haría. Hostia, pero ese nivel de permisos es demencial. Es muy bestia eso, la verdad. No me pilla por sorpresa eso. Pero bueno, vamos a seguir viéndolo. Un movimiento brillante por varias razones. Muchas guerras en EVE Online se pierden Ah, por porque eso. duran tanto Espera, tiempo. perdón. Por eso luego pudo reclamarlo. Podemos hacer. Sí, es verdad, podéis quitar canales, eso es cierto. Me podéis desmantelar el server entero. Vale. Por eso luego el tipo este reclamó el nombre del clan. ¿Pero que lo reclamó con otra cuenta? Porque imagino que no puedes crear más de una alianza. O algo por el estilo. Si ya perteneces a una o lo que sea, no puedes crear otra. Y no puedes pertenecer a dos al mismo tiempo. Te imagino que creó una cuenta random, creó una alianza con esa cuenta y la dejó ahí muerta. O algo así. Lo registró Dios ahora como. Yo me imagino que fue así. Tenía una cuenta secundaria o una cuenta chiquita ahí que no importa. Y con eso lo reclamó. Hay cosas de autor. Vale. Vale, bueno, de alguna forma lo reclamó, sea como sea. Y hay tanto desgaste
que los soldados rasos pierden interés en seguir luchando. Como hizo Cortés al llegar al Nuevo Mundo, el liderazgo de Gunnsworm quemó sus barcos y dio a sus pilotos una razón para concentrarse en la campaña, porque si pierden, no tendrán a dónde volver. En segundo lugar, significa que Gunnsworm no tiene que pelear una guerra de dos frentes con largas líneas de suministro, atacando a la coalición más fuerte del juego, mientras a su vez defiende su propio territorio contra los enemigos vecinos. Solo tiene que preocuparse de avanzar. Y en tercer lugar, reduce las fuerzas desplegadas contra ellos, porque los enemigos que de otro modo habrían atacado felizmente a Gunnsworm ahora están ocupados apoderándose del territorio que han abandonado. Sí, Ahora es solo verdad. queda ver qué tan bien se les daría el combate. Pero es una táctica como un poco Gunnsworm a suicida. menudo se definía a sí misma como la peor facción de todo EVE Online, refiriéndose a que sus pilotos eran un montón de universitarios borrachos y apostadores locos que actuaban como una manada de tarados. Aunque todo sea Muy dicho, orco. su liderazgo en cambio era muy profesional y muy organizado. Una extraña combinación que resultaba ser bastante efectiva. No obstante, la primera batalla fue una victoria aplastante para Kenzoku. La flota de Gunnsworm, haciendo gala de su autorreconocida ineptitud, apareció con las Sí, naves y ganar, equipos morir. equivocados para lo que se estaban enfrentando. Y la flota de Pandemic Legion se equivocó de lugar y peleó en un frente que no le tocaba, No jodas. enfrentándose a una flota 5 veces mayor de A lo que la esperaban. mierda. La explicación oficial que dieron sobre este desastroso despliegue por parte de ambos fue: imagínense una de esas enormes lavadoras industriales que utilizan las empresas textiles. Ahora imagínensela operando llena de mapaches. Eso somos nosotros. Gunnsworm realmente había cometido un error mortal. Habían despertado la rabia del enemigo más poderoso del juego. Estaban luchando contra ellos en su propio territorio. Y además, no tenían a dónde retirarse. La guerra continuó en muchos frentes, y en los foros de EVE ya se registraba que la batalla había resultado en un campo de escombros de más de 400 kilómetros de largo. A la semana siguiente, hubo numerosas pérdidas en la coalición de Kenzoku, pero prácticamente todas eran de sus vasallos, los cuales estaban empezando a estar de acuerdo con Gunnsworm en que Kenzoku les empujaba al frente como carne de cañón, sin preocuparse Queda por obvio, ¿no? ellos. Kenzoku no aparecía, y la flota de Gunnsworm empezó a avanzar territorio por fin, y comenzaron a destruir una estación de gran tamaño. Mientras estaban ocupados, Kenzoku teletransportó por sorpresa una de sus grandes flotas. Esta vez, la flota contenía un titán, la nave más grande, cara y poderosa del juego. Pero su visceralidad villanesca, su ansia por demostrar su poderío anime, les hizo cometer un descuido fatal. Se les olvidó llevar pequeñas naves de apoyo que defendieran al titán. Una nave poderosísima, pero que queda desprotegida después de atacar, y necesita por tanto de una flotilla que la apoye. Así que los de Gunnsworm destruyeron el titán. No Su jodas. primera gran victoria. Pero espera, hay más. Entre los cientos de miles de jugadores de EVE Online, no hay muchos de ellos con habilidades que les permitan pilotar las escasas y poderosas naves Titán. Este Titán en concreto había sido pilotado por un jugador llamado Shrike, que tenía a su disposición otros 3 titanes, una fuerza inconcebible para un solo jugador en EVE Online. Pero su exceso de seguridad en sí mismo le llevaría a cometer imprudencias parecidas con todos ellos. Más adelante, perdió a su segundo titán en otra jugada de exceso de arrogancia. Después, enfurecido, llevó al frente de forma suicida Que no a su aprende. tercer titán, al que apodaba Darwin. También fue destruido. Y después de ese, llevó a su cuarto... Un tío que al parecer no aprende. Es decir, le rompen este titán por exceso de confianza. Es como cuando estuvimos otro día jugando a la Inazuma. Le pegamos una paliza a los tipos estos y aún así vienen diciendo, somos los mejores, no sé qué. Ya me jodería, exacto. Es decir, te pegan, te humillan y aún así sigues diciendo, soy aquí la mera verga. Y sigues, un rico gilipollas. A ver, no precisamente tiene que ser rico, lo que pasa es que puede tener el único tiempo libre que tenga, lo dedico a esto. El mosca, me de confianza, sí, sí. Pero el tema es que no.
No, pero no dijo que él no se gasta su dinero personal para crearlos. Sí, es la nave más cara, pero no, ellos no meten dinero para crear las naves. Es la nave más cara en términos de lo que ellos calcularon, que es un poco por tiempo y recursos que se necesitan dentro del juego y demás, pero no pagan para crearlo. Ya te vas a dar cuenta más adelante de cómo los consiguió. Bueno, es que claro, teniendo 4 titanes, sí que tiene que haberle metido pasta a lo mejor. Pero claro, no es un pay to win este juego. Tenía su mensualidad antes, pero. Pero bueno, igualmente se ha estampado. El tío la ha cagado. 4 titanes. 4 titanes. De estos, que como ha dicho, prácticamente ni hay y hay pocos jugadores que los puedan usar. Y último titán, cuya existencia nadie conocía siquiera, llamado la venganza de Darwin. Y como si de una profecía se tratase, justo en el aniversario de la muerte de Charles Darwin, el 19 de abril, fue destruido también por culpa de su enfurecida y temeraria forma de llevarlos al frente Este tío es sin más tonto. Y estrategia además que sin esa. manos, sin dientes. Semejante derroche e ineptitud jamás antes había sido visto en EVE Online, pues con ello no solamente había sido espantosamente humillado, sino que había tirado por el retrete más de lo que la mayoría de las facciones por aquel entonces serían capaces de acumular jamás. Madre Otro de comandante Dios. de KFC, llamado Waga, que también perdió su nave nodriza, lejos de sentirse humillado por la destrucción de su propia nave, estaba encantado de que la increíble infamia de Shrike hiciese que la suya pasase desapercibida. KFC hizo un llamamiento general a todos sus vasallos, todos sus esclavos y todos sus aliados serios, incluidos los rusos, con quienes seguían insistiendo, para que diesen prioridad absoluta a esta guerra. Esto se denominó Operación Red Pen, e implicaba que todo el que no se presentase sería expulsado de la alianza y considerado traidor en adelante. Aún así, y aunque los vasallos y las mascotas se presentaron, los rusos no hicieron gran cosa. ¿Ha mandado el Kenzoku vídeo había recibido un duro cantando el golpe, himno? No. y las cosas se calmaron lo suficiente como para que pequeñas fragatas y cruceros de alianzas no relacionadas con el conflicto volaran por el territorio de guerra despreocupadamente. Desocupados como estaban después de la batalla, los pilotos de Pandemic Legion en el área destruyeron a los turistas. Pero A la la segunda mierda. vez que aparecieron, una sola nave logró esquivar a los 3 titanes de Pandemic Legion, evadir las flotillas de apoyo de Gunsword y Pandemic y regresar a territorio seguro. Pandemic Legion invitó a ese piloto a unirse a sus filas. Kenzoku empezó a consumir su fortuna en construir nuevas naves, mientras sus flotas se iban desgastando en los frentes, y Gunsword se hacía más y más poderoso a gran velocidad, de modo que Kenzoku confiscó, por así decir, las 2 o 3 naves titán que poseían en total sus vasallos, y una vez más fueron destruidas. Para cuando terminaron de construir su nueva flota, de nuevo al mando de Wanga y Shrike, la posición de Gunsword era mucho más ventajosa estratégicamente, y Shrike y Wanga, que esta vez venían muy bien preparados, fueron derrotados con todas las de la ley, comprobando que sus errores habían permitido que Gunsword se hiciera más fuerte de lo que habían imaginado. Pero resulta que la humillación era aún más profunda, porque se descubrió que Shrike era en realidad una cuenta alternativa de Sir Mole, ¡A la el líder de mierda! KFC. El mismísimo coronel Sanders, líder de la poderosa facción tirana, había sido humillado 5 veces como un novato ante los ojos del mundo entero. ¡Qué desastre! Respecto al Sí, sí, famoso es un robo del desastre, nombre de Band of Brothers, pero estos con el que como seguían pudieron... linchándoles, el portavoz de Kenzoku respondió en la radio de EVE Online que no les había importado porque no querían ese nombre de todos modos. Durante la misma transmisión de radio, el Mitani dijo que lo mejor que se puede escuchar de un oponente cuando le quitas algo es que no lo querían de todos modos. Sí. Así que de hecho se convirtió en una coletilla constante cada vez que Gunsword les quitaba algún sistema solar o les destruía alguna nave a Kenzoku. Ah, no querían esa nave de todas formas. Ah, tampoco querían esa luna de todas formas. Etcétera. Sir Mole pasó de ser visto como un poderoso tirano a convertirse en un hazmerreír. Gunsword, en cambio, era casi inmune a la humillación. Los 15 millones no le Una quedarían mañana, por de todo. ejemplo, ¿Cómo? una solitaria nave de Gunsword Yo los 15 millones no los quería de todo. Ah, claro, exacto. Bah, acabo de perder 10 millones. Meh.
¿Eso qué es? Eso es caldería. Pidió fuego de apoyo, pero debido a una mala comunicación, el comandante de la flota de Pandemic Legion ordenó que un titán disparase en su ubicación, destruyendo en 1000 pedazos la nave de Gunsworm. Kenzoku habría encontrado un incidente así digno de vergüenza, pero los de Gunsworm, en cambio, se lo tomaron como la cosa más divertida que les había pasado esa semana. Finalmente, Gunsworm y Pandemic Legion llegaron hasta Delve, la capital de Kenzoku. Por aquel entonces, este era el final de la guerra más grande que jamás se había visto en ningún juego online. En las grandes guerras anteriores contra Band of Brothers, se solía pensar que las cosas eran una locura, y lo eran para los estándares de otros juegos. Pero ahora las cosas estaban a otro nivel. Las estaciones espaciales estaban siendo desplegadas y destruidas en cantidades 5 veces mayores que todo lo visto hasta entonces. Las emboscadas y batallas se sucedían a cada hora, y en un solo día, Delve había visto más combates que cualquier región de cualquier juego en la historia de todos los juegos online. Por lo menos por aquellas fechas. Una gigantesca coalición desorganizada de varias facciones de toda la galaxia, representadas sobre todo por Gunsworm y Pandemic Legion, combatían contra un viejo imperio que había adoptado un estilo de resistencia y guerrilla en su último bastión. Más personas estaban luchando en EVE Online en esa pequeña región que en todos los campos de batalla de World of Warcraft juntos. Hecho comprobado el 23 de febrero de 2009, por cierto. Finalmente, Gunsworm tomó Delve, y su líder, Darius Johnson, se retiró para hacer los preparativos para el nacimiento de su hijo. Dijo entonces a su gente: estoy recién casado y se me presenta un conflicto con mi esposa. Ella quiere un hijo, y yo un imperio espacial. Ha ganado ella. Así que dejo esto en manos de mi sucesor. No obstante, su sucesor no hizo un buen trabajo. Espérate, voy a leer lo que pone aquí abajo antes. El Mitani aún seguía siendo el jefe de espías y su sección funcionaba tan bien como siempre. Un par de personas tomaron el mando en Gunsworm durante un breve tiempo, pero no hicieron nada reseñable. Digamos que ejercían de líderes funcionales. Vale. Hostia, pero el tío este se casa y dice, bueno, me voy porque la parienta quiere tener un hijo. A ver, es que el tiempo que te tiene que dedicar esto, tienes que estar horas y horas atentos seguramente a cualquier cosa y estar disponible prácticamente cualquier hora del día. Entonces, menos horas de trabajo y demás, pero claro, estás con tu pareja y todo el rollo y tienes un hijo, pues estás jodido. Pues aunque KFC había perdido Delve, se habían hecho muy fuertes en las últimas fortalezas que le quedaban en otras regiones. Y Gunsworm no era capaz de exterminarlos, mientras sus pérdidas empezaban a ser astronómicas, y KFC retomaba posiciones. Darius, enfurecido, emitió un mensaje desde su retiro que cito textualmente: no embaracé a mi esposa para que ustedes pudieran arruinar en mi ausencia todo lo que he creado. Tenéis exactamente una semana para terminar esta guerra, o yo intervendré de nuevo, quitaré a mi sucesor del poder y volveré a encarrilar a este hijo de puta, refiriéndose a Gunsworm. Tan pronto como regrese de mi viaje a las Filipinas, volveré a registrarme y quiero ver todo esto arreglado. Ahora Gunsworm estaba vulnerable otra vez. No tenían territorios antiguos a los que volver, pues los habían abandonado y ahora pertenecían a los rusos. Y las regiones que acababan de conquistar se estaban debilitando, mientras sus enemigos recuperaban su fuerza y los rodeaban. Sir Mole, el antiguo líder de Band of Brothers y ahora líder de KFC, se frotaba las manos. Es hora de que saquemos nuestros largos y afilados cuchillos, meditemos sobre la interminable maldición que caerá sobre ustedes y saboreemos la venganza. Les dijo. Mole hizo acopio de todo lo que aún poseía: sus esclavos, más de 100 torretas, 19 alianzas y la ayuda de última hora de los rusos de AAA, a quienes por fin había convencido con sobornos, según las malas lenguas. Con esto esperaba darle otro milagroso vuelco a la situación, lo cual para los estándares de EVE Online no era para nada algo raro. Pero acababa de cometer su más grande y fatal error.
Y mira que nos has hecho grandes, ¿eh? Pues había Sí, no para de concentrado cagarla. todas sus fuerzas en una última batalla, y Gunsworm y sus aliados, dispersos en distintos frentes, decidieron hacer lo mismo. A las 8 de la mañana en horario europeo se presentaron todos a la batalla, para que KFC viera con horror cómo la suma de todos sus enemigos juntos, incluso algunos antiguos vasallos y esclavos que no querían seguir sometiéndose, los duplicaban en número. KFC fue completamente incapaz de actuar. Qué Los satisfactorio rusos esto. ni siquiera pudieron entrar en el sistema en el que estaban librando la última batalla. Después de intentarlo unas cuantas veces y chocar contra una flota inamovible de Pandemic Legion, se retiraron del combate y regresaron al territorio ruso, y esta vez no hubo soborno que les hiciera volver. Sir Mole anunció a su flota que estaban sin opciones. Todas sus torres fueron destruidas, y en la puerta de la última de todas ellas que les quedaba, los muchachos de Gunsworm aparcaron en fila los 14 titanes que ahora tenían, simulando una conga lista para entrar a partirlos en 1000 pedazos. KFC hizo un rage quit masivo y se rindió. El último reducto de su existencia Una conga. fue aniquilado hasta los átomos. Y por fin, la guerra terminó. Y ese fue el final definitivo del primer gran imperio tiránico de EVE Online, cuya muerte dejó la puerta abierta para que las nuevas facciones decidieran el destino de la galaxia, cuya historia iba a cambiar para siempre. En muy poco tiempo, nuevos reyes, nuevos imperios y nuevas locuras iban a ocurrir. La diferencia entre los lobos, coño. Es que la abejita y el virus. No, pero está muy bien, está muy bien. Ay, la verdad es que me hace gracia los comentarios que hace el hombre este. Volvió, ¿cómo era? ¿Cómo era? Más enfadado, más no sé qué, y más animú que nunca. Ay. Pero bueno, esto ya el próximo día, pues seguramente reaccionaremos. Bueno, siento que son 18 y 16 minutos. Reaccionaremos a estos dos el próximo día. Y nada, por eso. Del canal de Sommer, si cualquier cosita o lo que sea, no, pues hay algún problemilla o lo que sea, y tengo que quitarlo de YouTube o demás. Es verdad, el like, es verdad, vamos a darle el like. Y se lo vamos a dar al otro también. Si hay cualquier Así, problemilla, yo lo quito sin problema. Solamente la visito y ya. Así que nada, muchas gracias por estar aquí. Y los que lo hayan visto en YouTube, pues muchísimas gracias. Así que ahí lo vamos terminando ya. Adiós.